Damos gracias, Señor, porque nos permites acercarnos en este día a ti. Permite que en esta hora podamos aprender un poco más, saber un poco más. Dios, abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable necesitaremos el día de hoy para aprender un poquito más acerca de nuestro Señor. El día de hoy trataremos de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué le falta en las iglesias hoy? ¿Qué le hace falta a la iglesia? ¿Nunca se lo ha preguntado? Bueno, vamos a ver Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. Este es un pasaje bien conocido por todos y cada uno de nosotros, y son duras palabras dadas por el profeta Oseas al sacerdote. Ahora, esta es finalmente la respuesta que de ninguna manera debería gustarnos, ya que nos dice con toda claridad que el pueblo de Dios, por eso dice, mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. El pueblo de Dios, la familia de Dios, la iglesia, carece de conocimiento. No nos dice que le falta entrega, no nos dice que le falta compromiso o santidad, o que le hace falta pasión, no. Le falta conocimiento de Dios. Conocimiento de aquel al que llama Señor. Y en este tiempo, en esta época, en este momento de la historia en el que estamos viviendo, es ridículo y por demás vergonzoso el que nos digan esto. Piénselo. Un tiempo en el que lo que más tenemos es información. En nuestros teléfonos tenemos varias versiones de Biblias, no una o dos, sino varias. A través de las plataformas como el Facebook y el YouTube, cientos de predicaciones y enseñanzas. El Internet nos proporciona cientos de libros, buenos libros cristianos, que podemos leer, sin necesidad de gastar. ¿Cómo es posible que no tengamos conocimiento de Dios? Y esto, en primer lugar, hace que me pregunte y te pregunte, ¿cómo es que sin conocer a Dios le podemos llamar Señor o Padre? ¿Cómo es que podemos pensar que agradamos a Dios sin mostrar ningún deseo de conocerle? Eso sí, queremos que nos bendiga. Queremos que todo lo que emprendamos nos salga bien, que tengamos éxito en todo lo que emprendamos, para usar un lenguaje más de moda. Pero no queremos conocer al Dios del que buscamos ser bendecidos. ¿Cómo? Es como lo que a muchos les pasaba con los amigos de la juventud, que solo les buscaban porque tenían carro, porque siempre tenían dinero, o porque entraban gratis a algún lugar, y se interesaban en ellos mientras pudieran gozar de esos beneficios. Pero ¿qué pasaba si se quedaba sin carro, o sin dinero, o sin las entradas para el lugar? Se quedaba solo o con tan solo uno o dos que sí eran sus verdaderos amigos. ¿Cómo se les llamaba a esos disque amigos? Sí, convenencieros. Pues en eso mismo nos convertimos para con Dios. Cuando lo único que nos interesa de Dios es lo que nos puede dar. Somos unos convenencieros. Y lo que más me llamaba la atención de ese tiempo de juventud es la manera en que defendíamos a esos que llamábamos amigos ante nuestros padres cuando nos advertían que en realidad esos no eran amigos. ¿Recuerda todo lo que decíamos a su favor? Parecía que estábamos dispuestos a dar la vida por ellos. Quizás no por todos, pero sí por la mayoría. Es más, hasta llegábamos al extremo de creer que ellos eran amigos y nuestros padres, que los atacaban y no los querían, eran nuestros enemigos. Pero, ¿qué pasó cuando nos quedamos solos? ¿Qué pasó cuando nos quedamos solos y los únicos que siempre estuvieron fueron nuestros padres? Aprendimos de la manera difícil.
Tuvimos que darnos algunos frentazos para descubrir que esos que se decían nuestros amigos en realidad nos engañaron todo el tiempo. Solo estaban con nosotros por conveniencia. Pues a Dios no le sucede así. A Dios no lo podemos engañar como lo hicieron con nosotros. No. La misma Escritura enseña que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él sabe, hablando de Dios sabe perfectamente y desde el principio quiénes son aquellos que en realidad lo buscan por quién es, o sea, porque es Dios, y quiénes en realidad lo buscan solo para ver qué le sacan a Dios, qué bendición pueden obtener. Que los sane o que les arregle el matrimonio, que les arregle a los hijos, que se lleve a la suegra, bueno, cosas de esas, ¿no? Y yo le pregunto, ¿qué cree que piensa Dios de esos que no lo quieren conocer, pero que lo buscan para que les vaya bien? Y no se equivoque, no tiene que pensarlo mucho. Este pasaje nos da la respuesta. Mire, por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, es decir, porque no lo quieres conocer y rechazas de manera despreciativa ese conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Para que no seas mi sacerdote, le dice el sacerdote, pero es para que no seas mi hijo, para que no seas mi siervo, para que no camines conmigo, puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. ¿Qué es lo que hace Dios con los convenencieros? Con aquellos que se hacen llamar hijos de Dios, pero en realidad no lo son porque no tienen hambre, ni sed, ni deseos, ni anhelo de conocer a Dios. Pero sí son convenencieros porque quieren todo lo que Dios pudiera darles. ¿Qué hace Dios con los convenencieros? Los rechaza. Y no solo a ellos, sino que también se olvida de sus hijos. Es decir, no hay bendición para el hipócrita y tampoco la hay para sus hijos. ¡Qué fuerte!, ¿no? Miremos uno o dos ejemplos en las Escrituras. Miren, el primero lo tenemos en Hechos, capítulo 8, versículo 15. Hechos, capítulo 8, versículo 15. Los discípulos ya habían predicado, compartido el evangelio porque la persecución había llegado a Jerusalén. De tal manera que salieron corriendo y mientras iban huyendo iban compartiendo y predicando las buenas nuevas del evangelio. Felipe había llegado a la ciudad de Samaria, había compartido, predicado y lo había hecho con tal poder y denuedo que los samaritanos entregaron sus vidas al Señor. Fue entonces cuando dio aviso a los discípulos que se habían quedado en Jerusalén, los apóstoles, y estos enviaron a Pedro y a Juan para que vieran lo que estaba sucediendo. Bajo ese contexto está esta palabra, ahora sí, Hechos 8:15. Cuando estos llegaron, ¿a dónde? A Samaria, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no lo habían recibido, y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese poder que tienen ustedes. Así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Pero Pedro le respondió: vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacerlo mal. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Simón le suplicó: por favor, pídale a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Es la historia de Simón el mago que ofreció dinero para obtener un beneficio. Él no quería a Dios ni glorificar a Dios a través de ese don que quería comprar. No, él quería la fama, el poder, la popularidad que lo había deslumbrado
y a la que estaba acostumbrado, pues recordemos que haciendo trucos tenía engañados a los samaritanos y quería recobrar esa popularidad. Pero cuando oyó que los discípulos lo mandaron al infierno, literal, pidió que fueran ellos, los discípulos, quienes oraran a su favor para que eso no sucediera. No es que él se acercaría a Dios arrepentido de su pecado y pediría perdón, no. A él no le interesaba acercarse a Dios, y menos en arrepentimiento. Lo que le interesaba era no ir al infierno. Ahora, ¿habrá de esos en nuestras iglesias hoy en día? Que vienen, cantan y hacen como que buscan a Dios, pero que en realidad lo que buscan es no ir al infierno. No les interesa nada de Dios, por eso no leen, no oran, no buscan de Él. Pero les da un miedo el infierno, que por eso van a la iglesia y hacen como que les interesa. ¿Crees que pueden engañar a Dios? ¿Crees que Dios no sabe desde el principio qué es lo que los motiva a venir a la iglesia y cantar y hacer como que hacen? Por favor. Aquí con Simón el Mago, los discípulos le dicen claramente que Dios conoce, sabe bien Dios que tus intenciones no son buenas. Dios conoce no solamente la obra, sino la intención con que lo hacemos. No podemos burlarnos, no podemos engañar a Dios de ninguna manera. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Está ahí también en el libro de Hechos, pero capítulo 4, verso 37. Y vamos a leer el verso 37, que es el último verso del capítulo 4, y vamos a leer del capítulo 5 de los versos del 1 al 5. Es cierto, es la historia de Ananías y Zafira, pero vamos a ver por qué leemos desde el capítulo 4. Dice: Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa. Cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Ahora, Bernabé vendió un terreno y entregó todo el dinero a la iglesia, y con toda seguridad eso le ganó el respeto y la admiración de todos los de la iglesia, incluyendo a los apóstoles. Ananías y Zafira quisieran lo mismo, el mismo respeto y la misma admiración que recibió Bernabé. Así que hicieron casi lo mismo. Pero ¿cuántos sabemos que casi no es igual? Vendieron, pero no lo entregaron todo. Y siendo sinceros, hasta ahí estaba bien. Pero el problema fue que dijeron que era todo, de manera que quisieron obtener respeto y admiración a través de un engaño. Por eso Pedro les dice: ¿creísteis que podías engañar al Espíritu Santo? Lo querían hacer a través de un engaño. ¿Qué recibieron? Como Dios no puede ser burlado ni engañado, murieron. Ahora, ¿habrá en nuestras iglesias personas que hagan las cosas para ser admirados, reconocidos, respetados? Que si cantan lo hacen para que otros los admiren y les reconozcan que lo hacen como pajaritos. Que si enseñan lo hacen para que los feliciten por lo mucho que saben. Que si oran, bueno, los que los oyen queden admirados de la manera, de la unción, de la autoridad con que lo hacen. Yo le pregunto, ¿les servirá de algo? ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, como nos lo dice el Señor, que no lo conocen, que no lo conocemos. Ese es el problema. Pero además, y lo que es peor, que no lo queremos conocer. Estamos como lo describe la Escritura,
Romanos 3:10 que nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El problema no es que no conocemos a Dios, sino que no lo queremos conocer. Y para justificarnos nos inventamos una serie de pretextos, que Dios guarde la hora, porque hasta para eso como que no nos gira bien, ¿eh? Por ejemplo, esos que hoy en día dicen que no tienen tiempo de buscar a Dios. Pero cuando les revisas el teléfono te das cuenta que sí tienen tiempo. Lo que pasa es que lo buscan en el Instagram o buscan su cuenta de Facebook o han de creer que Dios tiene WhatsApp, porque para perder el tiempo en el teléfono lo tienen, pero no para buscar a Dios donde puede ser hallado. O aquellos que dicen que no tienen una Biblia, cuando hoy en día hay aplicaciones que hasta a manera de radionovela se las leen para que no tengan que hacerlo ellos. ¿Y qué tal los que dicen que sí lo van a hacer, pero no nos dicen cuándo? Son aquellos que de todo quieren hacer una fecha significativa. De manera que están esperando el principio de año para comenzar a leer, para comenzar a buscar, para comenzar a hacer las cosas de acuerdo y conforme a la manera de Dios. Se les pasa y ahora esperan el 2 de febrero para empezar junto con los tamales, ¿no? Y que sea una fecha que no se les olvida. Se les pasa y entonces esperan, según ellos, a Semana Santa. Y así se les pasa otro año. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos? Que son pretextos para no buscar a Dios. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué pasa si viene una necesidad? ¿Qué pasa si tienen un problema? Si enferman, si los corren del trabajo, si salen embarazadas, si hay problemas fuertes con los hijos, o con el marido, o con los padres. ¿A quién creen que van a clamar? Entonces te aseguro que sí van a tener tiempo. El tiempo que no tenían, de pronto lo van a tener. Lo van a tener. Pero, ¿qué dice el Señor que va a suceder? Regresamos a Oseas 4:6. Yo también te rechazaré y me olvidaré yo también de tus hijos. ¡Qué palabra tan fuerte, pastor! Pero yo no creo que Dios lo haga así. Si uno de ninguna manera sería capaz de negarle ayuda a uno de los hijos, con mayor razón Dios, que es tan bueno. Pero el problema con esta manera de pensar está en el creo. Pastor, yo no creo que Dios lo haga así. Porque está hablando de lo que cree de acuerdo con usted y su imaginación. Pero no conoce a Dios. Y por lo que veo, tampoco le cree. Por eso el pueblo es destruido. Porque no sabe, porque no conoce a Dios. Y entonces no obra conforme a conocimiento, sino a lo que en su imaginación cree que debería de ser. Pero lo que yo imagino no hace que así sea, por bien ilógico que suene o parezca. Mire, yo puedo imaginar o creer sin tener fundamento alguno, sino porque así me conviene creerlo, que el Señor Jesús vendrá por su iglesia antes de que la tribulación comience. Es decir, que el arrebatamiento de la iglesia se vaya a llevar a cabo antes de la tribulación. Pero eso que he decidido creer no va a hacer que así suceda. Es decir, yo lo creo no porque lo leí, no porque hice un estudio, no porque así me lo revelan las escrituras, no, sino porque en algún lugar lo escuché y me parece que es lo más conveniente. Y yo decidí creerlo así. Ahora,
Eso no va a hacer que así suceda, ¿eh? Si el Señor viene por su iglesia antes de que las copas de su ira sean derramadas, por ejemplo. ¿Ok? O yo puedo imaginar que si abro mi Biblia 6 veces después de haber orado y ayunado por 6 días, el Señor a través del número de los capítulos me dará los números que me harán ganar el melate. Pero sin importar lo que yo crea, eso no va a suceder. Porque el Señor en ninguna parte de su palabra me dice que me bendecirá de esa manera. O bien, yo puedo creer que si le he entregado mi vida al Señor, automáticamente mis hijos y mi cónyuge también serán salvos. Porque en algún lugar escuché que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pero la verdad es que ciertamente es que al ser yo salvo, ellos tienen mayores probabilidades y posibilidades de ser salvos también. Pero ellos necesitan de manera personal entregarle sus vidas al Señor. De la misma manera que yo lo hice. Porque Dios es padre, no abuelo de nadie. Él tiene hijos, no nietos. Pero lo que quiero dejar claro es que si no conozco a Dios, no importa lo que yo decida imaginar o creer, Dios no está obligado a respaldarlo, Dios no está obligado a hacerlo, Dios no está obligado a cumplirlo. Por eso es tan importante el conocer a Dios, conocerlo a través de su palabra, a través de sus mandamientos y principios, a través de sus promesas, a través de sus tiempos, para no equivocarnos. Dios nos llama, en verdad nos llama el día de hoy a poner atención en aquello que está haciendo y seguirá haciéndole falta a la iglesia de hoy. Conocer a Dios. Es el llamado de Dios para nuestras vidas el día de hoy. ¿Qué le está haciendo falta a la iglesia? Conocer a Dios. Despidámonos recordando las palabras del profeta Jeremías, cuando dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, búscame, y entonces te voy a enseñar. Entonces eso que tú no conoces, te lo voy a enseñar. Te voy a enseñar quién soy. Así que clamemos, en verdad, clamemos y oremos a nuestro Dios. Ahí en el lugar en el que estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, y queremos honrar y glorificar tu nombre. Dios, cuando pensamos en este tema, lo que le hace falta a la iglesia, y nos damos cuenta que no es entrega, que no hablas de pasión, que no hablas de santidad, sino que en realidad nos hablas de lo que es medular y central, que es el conocimiento de ti. Dios, que gracias a esa falta de conocimiento es que el pueblo se pierde. Es que somos ciegos dando palos sin saber a dónde vamos. En verdad necesitamos conocerte y entenderte, para de esa manera poder creerte. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a cambiar nuestra actitud. Ayúdanos a mirar y hacer las cosas de manera diferente.
a buscarte para encontrarte, a clamar delante de tu presencia, a ir con ojos nuevos, buscando de tu palabra, buscándote a través de tu palabra, a través de cada historia, para conocer a ese Dios vivo y verdadero. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor quien te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Y le pedimos que en verdad Él genere en cada uno de nosotros ese anhelo y ese deseo por Él. Te recuerdo solamente que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Que los días lunes recibimos nuestra enseñanza de 1 Corintios. Y que los domingos nos estamos escuchando a través de la enseñanza dominical. Que el Señor te siga bendiciendo.